Vamos ahora a la siguiente conferencia a cargo de la doctora Dolores Moreno. La doctora Dolores Moreno es médico cirujano, graduada del OCB, con posgrado en neumonología de neumonología clínica del Hospital Universitario Caracas, Clínico Universitario. Es profesora asociada de la Cátedra de Patología General y Fisiopatología del OCB, de la Escuela de Medicina Luis Racetti, directora de médica de la Clínica de Sueño REN, y la doctora Moreno entonces nos va a hablar de patrones obstructivos y restrictivos en enfermedades inmunológicas. Doctora Moreno, bienvenida. Gracias. Gracias al comité organizador por la invitación. Estas jornadas tienen un sentido emocional importante y siempre es un placer poder compartir con ustedes en el auditorium de estas jornadas. Y me han pedido que hoy les hable de patrones obstructivos y restrictivos en enfermedades inmunológicas. Patrones obstructivos y restrictivos en función pulmonar. Es bien sabido y nosotros en repetidas ocasiones hemos hablado de los patrones funcionales respiratorios en las enfermedades obstructivas, tipo asma, modelo de enfermedad obstructiva, alérgica e inflamatoria. Sin embargo, hoy vamos a hablar de una enfermedad o un grupo de enfermedades que no es infrecuente que tengan manifestaciones pulmonares, como los son en orden de aparición y frecuencia de estas enfermedades pulmonar intersticial, la esclerosis sistémica, artritis reumatoide, polimiositis, dermatomiositis, esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Sjögren, LES. Todas estas enfermedades, en el curso y en la evolución de las mismas, pueden presentar neumonitis intersticial asociadas a vasculitis. El asiento de la patología respiratoria en estas enfermedades lo constituye lo que es la acumulación del tejido conjuntivo o matriz extracelular en los espacios alveolares. Y vamos a ver un poquito cómo es este depósito anormal de esta sustancia y hace que cambie lo que es el patrón de ventilación en estos sujetos. Esto, posteriormente, esta acumulación y desde el punto de vista de anatomía patológica, causa neumonía intersticial fibrosante crónica, también llamada neumonía intersticial usual. Alteraciones de la matriz extracelular. La matriz extracelular conforma en lo que es la barrera hematocapilar de los alveolos, está constituida por una serie de elementos de fibras elásticas, fibras colágenas de diferentes tipos, 1, 2, 3 y 4. A su vez, ellas subyacen sobre un piso que es la membrana basal, dirigida por colágeno tipo 4, que da la polaridad y cómo se van a agrupar las diferentes células que allí están, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, y los vasos sanguíneos que transcurren en ese espacio alveolo capilar. Matriz extracelular constituida por la matriz intersticial, como ya habíamos mencionado, colágeno, proteoglicano, fibronectina, elastina, fibroelastina, y la membrana basal que da la polaridad de cómo está organizado ese conjunto de la barrera hematocapilar. Tenemos colágeno tipo 4 y proteoglicanos. La célula estelar, donde se produce el cambio producto de la enfermedad inmunológica autoinmune, va a ser el fibroblasto. El fibroblasto va a cambiar el fenotipo de ser un fibroblasto normal a miofibroblasto, que va a tener contracción, y el tejido que va a secretar es un tejido más muscular, de más movimiento. Por lo tanto, el tejido que se va regenerando no tiene las características de un pulmón normal, sino un pulmón rígido, un pulmón pequeño. Por lo tanto, los volúmenes pulmonares en estos pacientes disminuyen. Entonces, es una enfermedad que cursa con disminución de los volúmenes pulmonares. Traducción que lo vamos a ver en las pruebas funcionales respiratorias. En espirometría, nuestro caballito de batalla
Prueba sencilla, fácil de realizar y económica. Esta prueba, como les hemos mencionado anteriormente, podemos medir lo que son los volúmenes pulmonares, volumen de reserva inspiratoria, volumen corriente, volumen de reserva expiratoria. El conjunto de estos tres volúmenes se llama capacidad vital. Entonces, está claro que si es una enfermedad restrictiva, es una enfermedad en la cual el pulmón se ha hepatizado, se ha hecho más pequeño, hay una disminución de la capacidad vital forzada. Y el orden de gravedad que tenga esta patología lo va a dar la disminución de la capacidad vital forzada. Por lo tanto, si nosotros evaluamos una espirometría con su curva flujo-volumen, que son complementarias, evidenciamos, si vemos los números, que la capacidad vital forzada está disminuida, en este ejemplo que les he traído acá, 66%. El valor referencia es 80%, entre 80 y 120 son los valores normales. Menor de 80, ya eso está diciendo que está pasando algo con la capacidad vital forzada, y si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es mayor que la capacidad vital forzada, ya eso nos dice, no es un problema de obstrucción, es un problema de restricción de volúmenes pulmonares. Si vemos la curva flujo-volumen, donde tenemos el flujo en el eje de las Y el volumen en el eje de las X, vemos que la base de esta curva está disminuida. Normalmente, para un sujeto de unos 70, de unos 80 kilos, la capacidad vital forzada está alrededor de unos 5 o 6 litros. Vemos cómo en este sujeto la capacidad vital forzada llega a un poquito más de 2 litros. Ya esto nos dice que aquí hay una disminución de la capacidad vital forzada, que hay disminución de los volúmenes pulmonares. Pero hay otro rasgo muy importante en la curva flujo-volumen, que es la condición de hiperflujos. ¿Y por qué hay hiperflujo? No solo se modifican los volúmenes pulmonares, sino que es un parénquima pulmonar que se hace rígido. Si nosotros metemos aire, tenemos que sacar aire, porque eso es ventilación, tomar y botar aire. En el momento que botamos el aire sale rápidamente porque el pulmón se ha hecho más rígido y él rápidamente vuelve a su tamaño original. Entonces hay condición de hiperflujo. Por lo tanto, esta curva flujo-volumen adquiere una morfología que la llamamos en diamante o en gota. Si nos vamos más allá y profundizamos en lo que es la mecánica ventilatoria, cuando realizamos la curva de retracción elástica y calculamos la compliance de la misma, en esta línea azul es la característica de un pulmón normal, en la línea roja la característica de una enfermedad restrictiva parenquimatosa y por qué ella desciende, por qué se desplaza a la derecha. Porque necesitamos un juego de presiones o un diferencial de presiones mayor para lograr iguales cambios de volumen. Entonces, es una enfermedad que cursa con restricción, disminución de los volúmenes y aumento de la compliance. Perdón, disminución de la compliance pulmonar, necesitamos más presiones. Igual, les comentaba que los vasos también se encuentran inmersos en esa matriz extracelular. Los vasos pulmonares tienen unas características bien particulares en el tejido, que son, no todos ellos están abiertos. Hay un grupo que se guardan de reserva para cuando aumenta la frecuencia respiratoria. En ejercicio aumenta la frecuencia respiratoria, pasa más sangre por los pulmones y los vasos pulmonares pueden reclutarse, aquellos que están cerrados, o distenderse porque no están totalmente distendidos. Como existe un acúmulo de esa matriz extracelular, esos vasos pierden las características de distensibilidad también y de reclutamiento de vasos. Por lo tanto, acá tenemos, esto es una curva de ventilación-perfusión, acá está la ventilación que no está acompañada, en este caso, de la perfusión. Ha cambiado, se ha hecho de forma bimodal. ¿Por qué? Por esa alteración estructural que existe dentro del parénquima. Por lo tanto, durante el ejercicio en estos pacientes existe algo que se llama bloqueo alveolo capilar. ¿Por qué? Porque tenemos unos vasos que están defectuosos, no se distienden, no se reclutan y al aumentar el gasto cardíaco no va a poder pasar toda esa sangre y no va a poder oxigenarse adecuadamente. Evidenciamos que estos pacientes en su exploración hay hipoxemia en el ejercicio. Entonces hay algo bien importante. Tenemos un paciente con enfermedad inmunológica, las cuales ustedes están diagnosticando, son los médicos por excelencia a quienes les llegan estas enfermedades. Bueno, no nos vamos a olvidar de los internistas, los reumatólogos, pero es
necesario ver cómo es su función pulmonar, ver una espirometría, por lo menos la espirometría. Vemos que hay disminución de los volúmenes pulmonares, alerta, ha progresado tanto la enfermedad que hay un toque pulmonar. ¿Ok? Segundo, que hay otras pruebas más complejas que permiten hacer la evaluación integral, como es poder medir la difusión de gases, porque está comprometida porque el asiento de la patología es la matriz extracelular, que se pide una difusión de monóxido de carbono, que es una prueba un poco más compleja, un poco más costosa, un poco más difícil de realizar, que se llama VLCO. Entonces, si uno quiere hacer una evaluación completa, integral, en los pacientes con enfermedades inmunológicas de este tipo, deberíamos hacer una espirometría, volúmenes pulmonares y difusión de monóxido de carbono. Y bueno, ya esta sí es ampliamente conocida cada vez que nosotros hablamos de lo que son las enfermedades obstructivas y en este caso inmunológicas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad inflamatoria alérgica. Tenemos que el patrón de presentación desde el punto de vista de función pulmonar son patrones obstructivos. Como les había comentado anteriormente, el paciente normal tiene una caída de los flujos respiratorios de una característica. Se dice que es triangular en la expiración y semicircular en la inspiración, haciendo así la curva flujo-volumen normal. Sin embargo, en las patologías de tipo obstructiva disminuyen los flujos respiratorios, disminuye la cantidad de aire que sale cuando expiramos. Acá les traigo 3 diferentes curvas porque en la medida que la concavidad superior de la rama expiratoria va disminuyendo, da patrones graves, patrones leves, graves y moderados. ¿Ok? De acuerdo, si disminuye más los flujos, por supuesto, va aumentando en severidad. La capacidad vital forzada, que recuerden que estaba disminuida en las patologías restrictivas, se conserva en las patologías obstructivas, como lo vemos acá, y no hay ese acortamiento que se produce en la curva, que era en forma de gota. Esta va a ser una que tiene más o menos la misma linearidad en el eje de las X, pero lo que va disminuyendo allí es la rama expiratoria, donde son los flujos expiratorios. No solo en una espirometría sencilla vamos a ver la curva flujo-volumen, también vamos a ver una curva diferente que es la curva volumen-tiempo. La curva volumen-tiempo nos permite medir en relación al tiempo la cantidad de aire que sale en el primer segundo y al finalizar esa expiración forzada, vamos a poder medir en el tiempo la capacidad vital forzada, que es la suma de volumen corriente, reserva inspiratoria y reserva expiratoria. Estas curvas en tanto las patologías restrictivas y obstructivas van a sufrir una serie de modificaciones, porque en las restrictivas, que son las que principalmente se relacionan con las enfermedades intersticiales, disminuye la capacidad vital forzada, o sea que no alcanzará este pico, sino que esta curva va a ser de esta manera, va a terminar en este sentido. En cambio, en las enfermedades obstructivas, lo que se modifica es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Va a ser una curva que no va a alcanzar este pico acá, sino que vamos a tenerla en este, más o menos, en un tenor más bajo, dependiendo de la severidad de la enfermedad. ¿Ha cambiado esto? Muchas veces hemos hablado, nos hemos reunido y es clase de lo que es el curso inicial cuando comienza la maestría de inmunología, hablar de la función pulmonar. En agosto de este año, 2 sociedades importantísimas que dictan pautas en respiratorio, la Sociedad Americana del Tórax, la Sociedad Europea, se han reunido, bueno, un trabajo anterior a esto, y revisaron más de 11.000 artículos en el cual trataron de mejorar sensibilidad y especificidad para las pautas diagnósticas según espirometría. Entonces, es bien importante, todo lo que yo les repetía y le hablaba de broncodilatación ha cambiado un poquito, ¿ok? ¿Con qué idea? Tratar de mejorar la sensibilidad y especificidad, porque había algún punto bien álgido allí, que era que los pacientes ancianos se les hacía un sobrediagnóstico cuando se usaba solamente la relación fija, y a los pacientes muy jóvenes se pasaba que había un subregistro. Entonces eso ha tratado de mejorar la
las nuevas pautas. Cuando se habla de asma y el diagnóstico lo lleva cuando hacemos la definición que dice que asma es una enfermedad bronquial en la cual hay reversibilidad de la vía aérea de manera espontánea o con el uso de broncodilatadores, eso lo tenemos que probar. No simplemente porque venga por disnea, por el ejercicio, por los alergenos, no, hay que medirlo. Nosotros tenemos que objetivar eso. Y eso lo hacemos a través de la espirometría, pre y post broncodilatador. ¿Y por qué pre y post? Porque nosotros tenemos que probar la reversibilidad de la vía aérea. ¿Cómo la probamos? En condiciones sencillas, a través de la prueba post broncodilatador. Se hace una espirometría inicial, se aplica un beta 2 de acción corta, 400 microgramos, a los 20 minutos se repite la prueba y nosotros hablamos siempre que la reversibilidad del volumen expiratorio forzado en el primer segundo debía de ser de 12% y 260. Los dos criterios cuando hablábamos de las normas de la ATS. Cuando hablábamos de las normas de la ERS, decíamos que tenía que ser mayor del 15%. Pues eso cambió, eso que repetimos muchas veces cambió, se bajó. El porcentaje de cambio debe de ser mayor o igual al 10% para considerar significativa la respuesta broncodilatadora. Entonces, bueno, los invito a que empecemos a usar las nuevas reglas para decir si hay reversibilidad o no de la vía aérea. ¿Ok? Se bajó un poquito eso. El documento tiene 27 páginas, interesante leerlas porque hay cambios que son bien importantes. Para lo que nos interesa hoy, esto es un punto esencial, ya no hablamos de 12%, hablamos de 10%. Quizás uno de los grandes cambios que ha pasado en las patologías obstructivas y para hablar de reversibilidad. Si al paciente que viene no le podemos probar la reversibilidad a través de la prueba post-broncodilatador, existen las pruebas de broncoprovocación. ¿Cuáles son las pruebas de broncoprovocación? Metacolina, histamina, manitol. La metacolina es un poco difícil. Nosotros teníamos metacolina gracias a la doctora Danuta, gran amiga de esta casa, y Danuta no veía la manera de cómo enviarnos la metacolina y de prepararla. Pero bueno, ya eso se nos acabó, el stock que teníamos lo terminamos, en conversaciones con las casas que nos pueden traer, nos dicen que posiblemente el manitol es mucho más fácil y quizás podamos iniciar nuevamente a hacer pruebas en el país de broncoprovocación con manitol. Allí lo que vamos a probar también es la caída del primer segundo, pero nosotros estimulando al paciente. Porque si tiene una clínica clásica, pero nunca podemos probarle por espirometría, que es un paciente asmático, y necesitamos probarlo porque necesitamos tratarlo, esa es una técnica también usada desde el punto de vista funcional respiratorio. Bueno, mi conclusión es esta lámina. Cuando a un paciente con un diagnóstico de enfermedad inmunológica se le pide una espirometría como parte de su rutina de trabajo y obtenemos una curva de este tipo, ese paciente decimos que tiene una curva normal. Si nosotros queremos insistir y evaluar más allá, pedimos una difusión de monóxido de carbono. No olvidar que las enfermedades inmunológicas que provocan enfermedad intersticial pulmonar también son tratadas con drogas que pueden afectar pulmón. Entonces tenemos dos vertientes en una enfermedad y un sitio básico que es el pulmón. Entonces debemos de cuidar. Si evaluamos a un paciente y obtenemos un patrón obstructivo, pensemos en asma, si tiene la clínica pertinente y no olvidar que tiene que estar acompañado de la prueba con broncodilatador. Y acá, finalmente, la curva del paciente restrictivo. Normal, la caída de la expiración en el patrón obstructivo y el patrón en gota o diamante en el paciente restrictivo. Entonces, ese es mi mensaje de la tarde de hoy. Muchísimas gracias.